Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mafe y estoy de nuevo aquí en el internet para hablar y chismear de libros. Hoy más que nada divagar un poco y hablar sobre una idea que he tenido dándole vueltas en la cabeza últimamente, más bien estos últimos días, porque tenía ganas de hacer un video más relajado y más corto y más fácil de editar, porque si ustedes ya me siguen, saben que desde hace 2 semanas no he subido nada, pero sí he estado editando tareas y un video que grabé, pero que no subí porque no me gustó cómo quedó y voy a regrabar probablemente. Pero hoy quería hablar de esto, de leer libros contemporáneos. Esto es más que nada una propuesta que me estoy haciendo a mí misma y el video es una especie de justificación sobre por qué voy a tratar de leer más contemporáneos que clásicos de ahora en adelante. Y no es porque no me gusten los clásicos, me intimidan un poco, pero no es que no me gusten. Hay algunos como Mujercitas o Jane Eyre que me gustan mucho, y otros como Los Miserables que planeo leer y que de hecho está aquí y aquí cerrado todavía, con plastiquito. Por una parte sí es porque intimidan los clásicos, son libros viejitos, o sea, que fueron escritos hace mucho tiempo y que por lo tanto tienen otro tipo de lenguaje que muchas veces no es tan fácil de digerir, sobre todo si no has leído lo suficiente como para enfrentarte a ciertos clásicos, porque hay unos más difíciles que otros. Pero mi justificación va más por otro lado y es que se imaginan haber vivido al mismo tiempo que Sherlock Holmes estaba siendo publicado diariamente, no diariamente, creo que semanalmente, pero periódicamente en un periódico. ¿Se imaginan haber vivido en esa época y no haber leído Sherlock Holmes? Lo que quiero decir es que los clásicos son básicamente bestsellers de su época, libros que fueron tan buenos que reventaron, fueron un boom y todo el mundo los leyó, todo el mundo los quería leer y quería conocer al autor, y fueron tan bien escritos o reflejaron la sociedad de su época de una forma tan... Empezó a llover, espero que no se escuche mucho, creo que no, que reflejaron a la sociedad en la que fueron escritos de una forma tan padre y tan chida que pasaron a la posteridad. Regresando a la pregunta inicial, ¿se imaginan haber vivido en la misma época que Sir Arthur Conan Doyle o que las hermanas Bronte o que Antoine de no sé qué, que escribió El Principito, pero su nombre es francés y no sé cómo pronunciarlo? ¿Se imaginan haber vivido al mismo tiempo que ellos y no haber leído sus libros? ¿Se imaginan que Los Miserables hubiera sido publicado y todo el mundo estuviera emboladísimo con Los Miserables y diciéndote tienes que leer Los Miserables y tú, no, perdón, estoy muy ocupado leyendo clásicos que sí valen la pena como La Odisea? Seguramente no pasa así, porque antes tampoco los volúmenes de publicación eran tan grandes y prácticamente todo el mundo leía lo mismo. Pero eso puede estar pasando ahora. Muchos de los libros que están siendo publicados, que fueron publicados recientemente o que van a ser publicados en no mucho tiempo, probablemente se van a convertir en clásicos. Y vivimos en una época en la que los autores son una especie de idols literarios en los que van a ferias a promocionar sus libros, a firmas, se toman fotos, tenemos oportunidad de conocerlos y de escucharlos, de escuchar sobre su proceso de escritura, sobre sus experiencias, sobre lo que significa el libro que escribieron. Me trago. Sobre todas esas cosas que antes era increíblemente más difícil. El escuchar a un autor hablar de su obra, o a veces ni siquiera de su obra. Tenemos, por ejemplo, a Benito Taibo hablando de cosas que a veces ni siquiera son acerca de sus libros en sus presentaciones de libros en las ferias a las que va o en vivos que hace en Facebook, pero tenemos la oportunidad de conocerlo. Si no es ahorita en persona, en ferias, al menos a esa distancia, al menos tenemos la oportunidad de escucharlos hablar y de conocerlos más como personas, de conocer más de dónde viene su obra. Y eso es algo que no tenemos con los clásicos. Y no digo que abandonemos los clásicos, por supuesto que no. Estoy segura de que si pasaron a la posteridad es porque son obras increíbles que merecen la pena ser leídas. Solo digo que imagínate
no conocer a los que van a ser los clásicos de tu época y que en un futuro llegue tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu perro y te pregunte, abuela, tía, mamá, ¿ya leíste esto? Y que te des cuenta de que viviste el nacimiento de un clásico, pero no formaste parte de él. A lo mejor todo esto ustedes ya lo tenían pensado o a lo mejor ni siquiera habían tenido que pensarlo porque sin querer queriendo habían estado leyendo solo autores contemporáneos, pero yo sí tuve que pensarlo porque tenía a los clásicos como una especie de pedestal, como algo a lo que todo lector tenía que llegar después de mucha experiencia, ya como a leer libros un poco más elevados y académicos y difíciles, la verdad. Y la verdad es que no. Contemporáneos hay tanto difíciles como fáciles de digerir. Con todo esto no me estoy refiriendo a que hay que leer lo mejor de lo mejor y lo más elevado y académico que esté saliendo en este momento. Claro que no. Juvenil, infantil, sagas, todo eso cuenta. Yo no estoy haciendo diferencia de géneros, estoy haciendo diferencia por la época, por el título de ser un clásico, porque recordemos que también El Principito y El Mago de Oz son clásicos y son infantiles y juveniles. Aunque yo creo que El Principito no es un libro para niños, es un libro que pueden leer niños, pero no es un libro dirigido a niños. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y eso es todo de lo que quería hablar y divagar un poco en este ratito y espero que les haya gustado el video. Díganme ustedes qué piensan sobre leer clásicos y leer contemporáneos, si habían pensado esto. Y creo que la lluvia está poniéndose un poco más fuerte, así que ya me voy a despedir. Nos vemos la próxima semana para seguir chismeando de libros. Voy a volver la próxima semana con videos más cortos para no tenerle tanto miedo a la edición. Nos vemos, bye.